Aquí vamos a seguir con la confección. Miren, me llevé de tarea coser los cortecitos, ya se los tengo cosidos, casi no se aprecia porque la tela está estampadita, pero miren, aquí están los cortes y están remallados juntos. Aquí están su cinturita y la parte de arriba, miren, aquí ya está el corte. Ya si lo hacen en una tela lisa, pues ya se les aprecia más los cortes. Aquí está el corte y aquí está su faldita. Listo, esta es la espalda y aquí está el delantero. Miren, este se ve bien bonito, me gustó cómo quedó la caída de la falda. Miren qué chulada. Ahí está la caída de la falda, aquí está su cortecito. Ahora, lo que voy a hacer ahorita es coser coserle a la espaldita. También aquí está remallado, miren, quiero que vean que también aquí ya le remallé. Se cose junto y se remalla. Ya que está remallado es cuando vamos a colocar aquí. Voy a trabajar la parte del bies de aquí para que no sea que se me vaya ahí a desbocar. Vamos a trabajar de una vez lo del escote, ¿sale? Entonces aquí vamos a analizar cuál era el cierre, que es Aquí como ya tengo cosido, ya puedo ir a remallar todo esto. Voy a ir a remallar todo esto y costados. Remallo costado, remallo cierre. Y me voy a ir a coser de una vez con miren, esto va así. Este va aquí. Y este va aquí. Así. ¿Por qué le quiero poner el bies? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a analizar qué le íbamos a poner, si vista o bies? Pero como es un vestido muy casualito, vamos a ponerle un bies. Ahorita que le cosa aquí y remalle junto, voy a venir y medir el bies para colocarlo. Y ya después ponemos el cierre. Aquí vamos a coser hombros, remallo junto y remallo junto. Voy y remallo de una vez costados y remallo la parte de atrás. Por el momento la parte de abajo se va a quedar ahí hasta que ponga bies de la parte de arriba, ponga el cierre y ya le haga su recogidito aquí para ya poner la parte de abajo, ¿sale? A ver, miren, aquí ya le cosí, en la parte de aquí ya le puse su piececita delantera, ya tenemos remallado hombro, remallé donde va el cierre y remallé donde va el costadito. Los tengo aquí juntos, miren, aquí los voy a colocar así, porque voy a poner el cierre de una vez. Voy a poner cierre. Ya que tenga puesto el cierre es cuando voy a colocar el bies, porque tengo que abrazar el biesecito con el cierre y pongo bies. Ya que me tenga puesto el bies es cuando ya le pongo su pieza delantera, ¿sale? Bueno, entonces continuamos con el cierre. El cierre aquí lo tengo, esta es mi cinturita. El cierre aquí lo tengo, debo de dejar 1 centímetro en la parte de arriba. Coloco mi cierre. Y aquí recuerdan que respeto 4 centímetros de donde termina mi cierre hacia arriba, respeto 4 para que después baje bien el carro. Subimos y marco aquí. Hasta aquí debo de llegar cosiendo. Ahora, voy a cazar bien bonito los cortes. Recuerdan que me gusta cazar bonito cortes. Si no, esto se ve feo cuando está todo desfasado. Aquí como está estampadito casi no se ve, pero aunque no se vea, necesito que me casen bonito todo, ¿eh? Vamos a pasar puntada 4. Sin que me sobre nada arriba, paso puntada 4 todo esto, porque es donde va el cierre. Remato con la 3 y a ver, va de nuevo. Me voy con la 4, cambio a la 3, remato. Me voy cosiendo y remato. Voy a la plancha, abro costuritas abiertas y regreso para enseñarles a poner el cierre. A ver, miren, aquí ya vamos a empezar a poner el cierre. Recuerden que puse una puntada 4 en la parte de arriba. Ya lo planché y ya le quité la puntada 4, la puntada larga, para que quede ya planchadito y poder poner bien mi cierre. Ya que quedó esto listo, es cuando vamos a colocar el cierre. Lo empiezo a poner de la parte de arriba. Lo empiezo a poner de la parte de arriba, así. Y le prendo aquí alfiler.
Aquí le pongo un alfiler así y así. Así, miren, recuerdan que este es mi quiebre de mi cierre, este es el quiebre de mi cierre, este es el quiebre de mi vestido, y lo voy colocando aquí exactamente encima, así. Así, para que quede bien prendido todo. Así me voy a ir todo hasta acá. Ya que llegue hasta acá abajo es cuando le prendo. Miren, aquí tiene que sobrar esto, ¿recuerdan? Lo voy a prender todo y se los presento. Bueno, miren, aquí ya está prendido mis alfileres. Ahí todo, hasta aquí donde termino mi cierre. Aquí está la colita de mi cierre. Vamos a empezar a hilvanar. Aquí le hilvano. Le voy a empezar de acá abajo, porque voy a ir así hilvanando hacia arriba. Bajo la tela esta y le hilvano aquí, miren. Así. Aquí. Así. Tenemos que agarrar el cierre y la costura de mi vestidito. No voy a agarrar la tela, nada más la costura, miren, así y así. Así, entonces, ya que el hilvano, ahí quedó. Miren, este es mi hilvan, se lo hubiera puesto de otro color, ¿verdad? Pero el otro lado se los voy a poner de otro color para que lo vean. Aquí le voy a hilvanar todo esto hasta arriba. Y ya se los muestro cómo se cose esta parte. Aquí ya le hilvané en la parte de atrás. Le voy a quitar los alfileres para que vean cómo quedó hilvanadito en la parte de atrás. Aquí ya está, miren. Ahí está hilvanadito y ahí quedó. Así que al abrir mi cierre quede parejito en la parte de abajo. Ahora sí, esto ya está. Ya que quedó así, le voy a bajar el cierre. Bajamos el cierre, abrimos, miren, que debe de quedar plano en la parte de atrás, no pesqué nada. Abrimos y es cuando le voy a poner un alfiler atravesadito aquí, así, y es cuando ya me voy a ir a mi máquina. Ya estoy lista aquí. Y vamos a poner el pie para poner cierre invisible. Yo ocupo este pie para poner cierre invisible. Este trae varias bases. Ahorita vamos a ocupar la base A, que es para las máquinas facilitas. Ahí trae otras bases que pueden servir para máquinas industriales. Le quitamos le desatornillamos el pisalienzo y colocamos que es el de poner cierre invisible. Lo voy a sujetar hasta arriba, lo voy a empujar hacia arriba y le aprieto. Le aprieto y ya que lo apreté, lo bajo un poquito. Bajo un poquitito el pie y ya lo termino de apretar para que no quede tan arriba. Ahí quedó apretadito, listo. Aquí lo que quiero que vean es que lo alineo. Miren, este es mi centro. Y esta es mi aguja. Tengo que alinear el carrito que va enfrente con la aguja. La voy a ver de aquí de frente. Ahí está. Debe de quedar alineadito. Porque esto se mueve. ¿Se dan cuenta? Lo alineo en el centro. Porque mi costura va a ir en la parte de atrás exactamente de ese carrito. Ahí está alineadito. Ahora sí, nos vamos a coser. Listo. Vamos a coser esto con el pie, con el cierre, con el abierto. Lo metemos, aguja arriba, bajamos pisalienzo y empezamos a coser. Aquí remato, pero antes voy a sacar este alfiler porque me está molestando. Remato, dejo aguja adentro y voy abriendo. Miren, siempre tengo que ir jalando mi tela y abriendo mi cierre. Aquí jalo los hilos para que no se me atasque. Aguja adentro. Alineo bien mi carrito porque de repente se me movió. Lo jalo y lo abro. Miren, aquí el chiste es que vaya cosiendo exactamente aquí, miren. Ahí va cosiendo
exactamente en el cañito de mi cierre. Abro y ahí, siempre jalando, porque luego de repente se puede atascar la tela y se puede quedar ahí adentro y queda todo doblado. Aguja adentro y quiero que vean cómo coso la colita. Bueno, la parte donde termina el cierre. Aguja adentro y miren, aquí donde termina, vamos jalando. Y miren, aquí tengo que colocar así al derecho, el vestido al revés, así. Sacamos la costura así. Doblamos esto. Y jalamos bien la tela de abajo. Bien planita la tela de abajo. Esto bien bonito, porque si no queda ahí bien feo cosido la colita. Aquí tengo que bajar el cierre así. Así, miren. Y remato aquí voy a poner mi remate y debe de coincidir con el remate donde dejé de coser la puntada 4. Y remato y listo. Ahí ya saco y debe de coincidir en la parte de atrás. Cuando voy a subir el cierre, miren qué chulada quedó. Quiero que vean que quedó bonito aquí, miren, bien rematado. Bien coincidido el cierre de aquí, el remate de arriba con el remate de abajo. Así me debe de quedar todos mis cierres. Quito el bam para que no se me vaya a quedar ahí atorado mi cierre para poder subirlo. Miren, y ya ahí quedó bien chulo. Así debe de quedar la colita, ¿sale? Aquí ya tengo puesto la primera parte del cierre bien bonito, miren. Ahora sí nos vamos con la otra parte. Aquí está donde termina el cierre. Me gusta empezar a partir de aquí porque ya junto con tiene que quedar así empalmaditos, no tienen que quedar encimado ni nada, empalmadito. Y ya coloco aquí mi alfiler bien bonito, que quede bonito aquí la parte de abajo, porque por eso es invisible, no se tiene que ver dónde inicia el cierre, nada más se le ve la lágrima. Ahora de aquí me voy hasta mi corte, mi cortecito de aquí de la cinturita. Tienen que coincidir los cortes, más si es una tela lisa, ven que se ve más el desfase. Aquí bien acomodadito esto. Luego me voy al otro corte, que es igual aquí he acomodado el fajín. Ya que acomodé me voy hasta arriba. Hasta acá arriba no debe de sobrar nada, deben de quedar alineaditos con igual empalmados, así. Aquí lo prendemos y ya aquí debemos de acomodar bien esto. Si les quedó un poco, si quedó jaladito, no importa, ustedes lo estiran. La tela no manda, mandan ustedes. Así, y lo van acomodando. Bien bonito, miren, ahí quedó perfecto. Ya que quede así, voy a acomodar miren, también quedó bonito y voy a acomodar acá. Lo voy a hilvanar, ahorita lo voy a insertar la aguja con otro color de hilo para que lo aprecien mejor. Ahora sí, vamos a empezar a hilvanar en la parte de aquí. Miren, ya tengo bien prendidos mis alfileres. Ahora sí, empezamos. Empiezo de abajo hacia arriba, aquí y así, solamente el cierre y mi telita, así. Así, aquí ya van a apreciar mejor el color de hilo. Le cambié un poquito, ojalá y sí lo aprecien. Ahí quedó. Ahora sí, empezamos a hilvanar aquí. Así, seguimos. Voy empujando aquí mi tela la del vestido. No me importa, la voy empujando y voy hilvanando solamente la costura y mi cierrecito. Así, no le doy puntadas tan largas para que cuando pase por el cortecito no se me desfase. Por eso ahí me gusta coserle puntadas cerquita. Voy a coser todo esto hasta allá arriba y ya nos vamos directo a la máquina. Aquí vamos a bajar el cierre, miren, aquí lo bajo, todavía no le coso el segundo lado. Quiero enseñarles cómo voy a bajar el carrito. El carrito es
voy a meterlo aquí y lo meto del lado que todavía no está cosido, que tengo hilván, meto ahí y lo saco por acá, miren. Aquí está aquí está, miren, aquí lo metí, donde está el hilván, bajo, saco el carrito con mucho cuidadito y ahí quedó, bien jaladito ahí, porque eso ya no me va a estorbar para que pueda rematar hasta abajo de mi cierre. Listo, ahí quedó libre. Me voy ahora sí a coser. Nos vamos a ir a la máquina. Recuerdan que aquí le abro, igual que en el otro, le abro esto, le pongo un alfiler atravesadito, porque aquí voy a poner mi aguja y me voy a ir cosiendo en el cañito. Aquí el chiste es que cosan en este cañito, porque luego me andan cosiendo hasta acá, como muy lejos de mi cierre, y no, tienen que coser aquí, miren, aquí en el cañito. Ahora sí, nos vamos a la máquina. Ahora sí, miren, aquí le quito el pie para poner, le quito el alfiler y nos vamos a ir cosiendo aquí. Remato, jalo los hilos y me voy cosiendo. Dejo aguja adentro y recuerden que voy jalando mi tela y abriendo mi piecito, mi cierrecito. Voy jalando, aguja adentro, voy jalando y abro. Voy cosiendo por aquí. Aguja adentro, abriendo cierre, jalando tela. ¿Se dan cuenta cómo va mi pie? Y va cosiendo en la parte de atrás. Ahí va cosiendo bien bonito atrás. Aguja adentro y así me voy. Y ya cuando vaya llegando aquí a la parte de abajo les digo. Miren, aquí ya voy llegando a la parte de abajo. Recuerden que mi tela tiene que estar al revés, esto al derecho, jalo, esto al revés, doblamos así, esto bien jaladito, doblamos y le ponemos encima este piecito, este cierre, para que quede bien rematadito. Este chiste de doblar aquí es para que quede bien rematado aquí abajo. Le doblo y le voy a rematar aquí. Hasta ahí pude llegar, me subo un poquitín, ahí remate. Miren qué cosa tan bonita, ahí quedó, listo. Tienen que checar que no hayan mordido nada en la parte de abajo. Ahí está, listo. Ahora sí, lo voy a quitar con mucho cuidado esto. Tenemos que cortar bien los hilos al ras, para que no se me vaya a atorar. Quito el hilván. Vamos a quitar este hilván para que no se me vaya a atorar. Y vamos a subir el cierre. Aquí vamos a subirlo, miren, esta es mi lágrima. La subimos así. Y listo, miren qué chulada. Miren, quiero que vean que quedó bien bonita la colita. ¿Se dan cuenta que ni parece que hay cierre? Miren, ahí está. Vamos a subir el cierre aquí. Listo. Y ahí quedó. Muy bien, pues ya, a ver, se los voy a mostrar allá en la mesa para que vean que ya quedó bien bonito esto. Miren qué bonito quedó esto. Quedó bien casadito aquí. Se dan cuenta que quedó casadito. Ojalá ahí sí aprecien que está bien casadito esto. Y que está bien casadito acá en la parte de arriba. Eso ya quedó, miren, en la parte de abajo también ya se ve bonito. No hay cierre, ¿se dan cuenta? Es invisible esto. Así necesito que me hagan bien bonitos sus cierres, que suban y bajen sin problema. Así que por la parte de atrás también quede bonito, miren, ahí quedó. Esto necesito que le cosan bien, con el piecito para poner cierre normal, le cosen primero de un lado, así solito, le cosen de un lado. Y luego otra vez solito le cosen del otro lado. Esto ya no se los enseñé, pero se los he enseñado en varios vestiditos que hemos hecho, blusitas, y ya le cosen ahí para que no ande la colita ahí bailando. Ya que quedó esto, es cuando nos vamos a cortar el bies para poner el biesecito del escote. Aquí ya después me voy a ir a planchar. Aquí me gusta plancharle pero con doble trapito y no le aplasto tanto para que no se me marque el cierre.
pero sí es importante que le planche porque está todo crudo, todo esponjadito, ¿sale? Ahora nos vamos a, y le voy a planchar también sus hombritos porque no les planché. Se lo voy a planchar hacia adelante porque me lo está pidiendo hacia adelante. ¿Ya vieron cómo está cargado hacia adelante? Ahí lo plancho. Y vamos a medir lo del viesecito. Vamos a hacer uno para este lado y otro para este lado. Vamos a cortar dos. Miren, entonces lo mido con la cinta así paradita. Y sería 55, pero le vamos a dejar 60. 60 quiero para este y para este. Aquí para la manguita voy a cortar uno chiquito porque la manguita va a llegar por aquí. Vamos a cortar uno pequeño. O chance de lo que sobre de aquí. 60 lo voy a cortar de 70 para que me sobre para su manguita. Que sean unos 10 centímetros lo que le ponga de bies aquí a la manga. Serían dos bieses de 70 centímetros. Voy a cortarlos. Recuerdan que ese se corta con la tela al sesgo. Miren, sobró un buen de tela. Estos son 3 metros, pero para ese vestidito van a ocupar como 2 metros. Siempre tenemos que colocar la tela al sesgo, ¿se acuerdan? Que la colocamos así. Tiene que estar escuadrado en la parte de acá de este lado. De aquí tiene que estar escuadrado. Los bieses también ya les he explicado varias veces cómo cortarlo. Ya esto, pero por si andan por aquí por primera vez, pues de una vez los enseño. Y se escuadra así. Esto tiene que quedar bien bonito, así. Y aquí serían los 60 centímetros, miren. Paso el pelo. 70, así. De aquí me sale perfecto, voy a sacar los dos, pero le voy a dar una planchadita a la tela porque está arrugada. Listo, miren, aquí ya planché mi tela, ya quedó bien bonita, ya lo escuadré. Y aquí quedó, recuerdan que tiene que quedar la parte donde está el orillo escuadrada con mi regla, así, doblada. Esto es lo que va a ir al bies, ya quedó listo esto. Aquí están ya los 70 centímetros que me va a servir para el bies de mi escote y lo demás me va a servir para el bies de mi manguita, de la parte de abajo del costadito donde va a llevar mi manguita. Ahora sí, esto se corta así, aquí me van a salir los dos, lo voy a cortar así todo y después lo voy a cortar a la mitad para que ya me quede un bies. Lo corté de 3 centímetros porque quiero que el bies quede por dentro. Recuerdan que cuando es de 4 centímetros el bies va de 4 centímetros y se plancha a la mitad, pero no, yo lo quiero que sean los dos por dentro, por eso los corté, por eso los corté de 3 centímetros y no se va a planchar a la mitad. Lo recorto de por aquí y nos veríamos, no, ahorita les digo cómo se lo voy a coser. A ver, aquí ya tengo mi biesecito cortado, tengo mi vestido planchadito. Recuerden que me gusta tener todo bien planchado para que vaya quedando bien bonito toda su prenda. Es la base para que les quede bonito y bien terminadas sus prendas. Ir planchando, ir cosiendo y planchando. Ya que tengo eso es cuando voy a empezar a trabajar mi bies. Lo quiero por dentro, entonces tengo que hacerlo de afuera hacia adentro. Miren, lo voy a colocar así. Así. Ay, ay, ay. Coloco aquí, dejo acá 1 centímetro, este es mi cierre, dejo acá 1 centímetro y le coloco aquí así, miren. Le voy a poner aquí un alfiler, los voy a poner así paraditos para que pueda irme encima de él. Bueno, yo ya no le voy a poner alfiler, recuerdan que me voy al ancho de mi máquina, me voy a coser así y me voy a ir a 1 centímetro en todo. Se los voy a presentar así para que vean que lo voy a voltear hacia adentro. Miren, lo coloco así para voltearlo hacia adentro. Lo voy a ir a coser todo a 1 centímetro. Miren, lo coloco aquí para que me lo visualicen. Es que esta tela, como es estampadita, luego no se aprecia, pero aquí está el bies, lo voy a ir cosiendo así. Todo esto a uno, sin jalar esta parte, porque recuerdan que esta parte está al sesgo.
No la voy a ir jalando, voy a ir cosiendo bien acomodadito, ni el bies ni este lo voy a jalar. Lo coso y ya entonces nos veríamos en la máquina para enseñarles que pico, doy costura de carga y luego lo volteo. Aquí ya quedó cosido a 1 centímetro. Ahora sí le voy a recortar. Le recorto un poquito nada más, miren. Le cosí a 1 centímetro, pero le recorto nada más un poquitín. Le corto así y le voy a dar piquetitos. Ya que le corto en todo, le doy piquetito así, en todo. Así. Ya que le tenga los piquetitos, es cuando nos vamos a dar la costura de carga en la máquina. Corto, doy piquetes y nos vemos aquí ya en la máquina. Miren, aquí ya le recorté. Aquí recuerdan que para hacer la costura de carga, esto se tiene que cargar hacia acá. Doblamos y cargamos aquí. Voy a coser aquí encima. La estoy cargando hacia el bies. Aguja adentro. Voy viendo hacia abajo. Voy viendo que esto esté bien cargadito para acá. Y voy cosiendo. Dejo aguja adentro. Y voy cargando bien bonito. Aquí la costura debe de ir aquí arriba, no debe de ir en el cañito, sino arriba para que ya quede bien ahí cargadita. Me voy, dejo aguja adentro y me voy a enfilar. Aquí miren, esto ya quedó, todo ya quedó cargadita. Ahora vamos a abrazar el cierre. Miren, este es mi cierre. Voy a doblarle el bies, así, doblo la parte de aquí arriba y doblo otra vez hacia adentro. Así, ven que con la uña le voy acomodando bien bonito y aquí el lomito debe de quedar alineado, la costurita de arriba, así, nada más está doblando el cierre. Aquí le coloco así, la tela se está prestando muy bonito para hacer esto, así debe de quedar. Ya después me voy en todo, miren, doblo aquí, doblo aquí, doblo aquí, doblo aquí y ahí quedó. Y voy a ir cosiendo aquí en la parte de abajo, así, aquí. Miren, ay, me picó. Aquí, así, igual en todo el ruedo. Me voy a lo que pide, le doblo y le coso en la parte de abajo. ¿Sale? Así debe de quedar bien bonito y ya después le voy a ir a la máquina a coser en la parte de aquí arriba. Lo presento todo y se los muestro. Aquí ya les voy cosiendo ahí en la mera orillita. Miren, voy quitando mi alfiler y voy acomodando bien bonito para que no se me tuerza. Por eso me gusta ponerle alfileres en todo el ruedo. Y vamos cosiendo, miren, así. Y así quedaría bien bonito. Ahí quedaría mi costurita. Ahorita voy a terminar de todo esto. Le voy a ir a planchar. Y me voy y nos vamos a ir a la máquina. Listo, miren, aquí ya está bien puesto su bies, bien planchadito. Miren, tiene que quedarle bien asentadito así como está el mío. Ya quedó el biesecito ahí puesto. Aquí le recorto lo que me sobra. Lo alineo. Ahí está. Ahora sí. Miren, aquí ya le pasé la puntada 4 en la parte de aquí. Porque se lo pasé de piquete a piquete, le pasé puntada 4 a 1.5, le dejé los hilos largos de los dos lados, no rematé y después me fui un poquitito en la parte de abajo, miren, fue como a 4 milímetros para que los jale y queden finitos el recogido. Esto se le hace como cuando hacemos la puntada larga para vestidos de niña, ¿sí? Bueno, ya que le quedó la puntada larga 1.5 y luego como a cerquita en la parte de abajo otra costurita, es cuando voy a medir esto, miren. Aquí lo coloco, aquí ya le quito el centímetro porque ya lo tengo cosido y tengo que marcar el centro de mi vestidito. ¿Se acuerdan que es cruzado? Voy a marcar aquí el centro, que fue miren, este fue el centro de mi molde. Ese lo necesito ahorita porque ya voy a cruzarlo y voy a ponerle la parte de abajo. Aquí lo coloco así y le doy un piquetito. Doy un piquete aquí, no tan grande si no se llevan el centímetro de costura. Bueno, aquí fue 1,5 centímetros. Lo coloco y ya caso piquete con piquete.
Así ya los casé. Ajá, es este. Listo, así, y los alfileres. Tengo que checar hacia dónde cruza. Miren, está cruzando hacia allá. Entonces así es como lo voy a cruzar. Le dejo los centros aquí. Le voy a dar un piquetito más grande a este porque no lo visualizo bien aquí. Bueno, no se lo di tan largo en el de atrás. Así. Y ya queda aquí, piquetito con piquete, así. Los centros quedan ahí. Y así. Ya que tengo esto así, miren, así va a quedar el escote. Le vamos a poner aquí un alfiler en la parte de arriba para que no se mueva, aquí. Y vamos a empezar a colocar mi faldita. Aquí está esto así. Esta es mi falda, ¿se acuerdan? Que es la parte de abajo. Ya tenemos el piquete aquí en el centro. Voy a presentarlo con el piquete que acabo de dar. Este es mi derecho, este es mi derecho. Lo voy a poner enfrente, así, derecho con derecho, y revés afuera y revés afuera. Y colocamos este aquí. Aquí es piquete con piquete. Y lo voy a poner aquí paradito. Y aquí me voy alineando primero estos, que es el cruce con mi vestidito así. Me voy a ir de este lado. Ojalá me lo visualicen con este tono de la tela. Y de aquí ya me voy hasta acá, miren. Me voy hasta el costadito para alinear el costado. Así. Y así. Ahorita me voy a ir con los alfileres paraditos hasta donde empieza mi recogido de donde voy a empezar a hacer el embebido. Miren, aquí le prendo del costadito hacia donde empieza mi embebido. ¿Se acuerdan que el embebido lo hice de donde era el embebido? Cuando lo tenía puesto le medí 2 centímetros para acá y 2 centímetros para acá y le di un piquetito. Si ustedes quisieran que el embebido quedara más separado, ahorita van a ver cómo quedó el mío. Si el embebido quisieran que estuviera más separadito, le dejan 2 aquí y 4 acá. Y ya le hacen más abierto el embebido, el recogidito. Pero ahorita van a checar el mío y si se ve, bueno, a mí me gusta cómo quedó. De un lado lo van a amarrar, de este lado lo van a amarrar porque le jalo, no sé si han visto cuando he hecho los de niña, pero así le amarro estos 2 hilos, los de encima se los amarro, le doy como 3, así, para que cuando lo jale ya no se me vaya. Y aquí me voy de este lado, miren, aquí también ya llegué todo esto así. Aquí ya el centro está bien acomodadito. Le prendí alfileres hasta donde empieza mi embebido, le prendí alfileres donde empieza mi embebido. Le amarré de este lado y de este lado es donde los voy a jalar. Miren, voy a jalarle estos dos de la parte de arriba para que me jale el embebido de aquí del busto. Así. Bien bonito, jalo estos 2 hilos nada más. Y empiezo a jalar aquí los de arriba. Aquí ando jalando uno de abajo, por eso no me jalaba. Abrimos bien los ojos. Así. Listo, aquí los pesqué los dos y ya empiezo a jalar. Miren qué bonito. Va a jalar el recogido a que me acomode la parte de abajo. Miren, ¿se dan cuenta? Miren, aquí me tiene que llenar aquí abajo. Lo jalo bien, así. Entonces aquí ya quedó bien jaladito. Miren, aquí le jalo para que me quede bien alineadito. Ya que me quedó así, es cuando los voy a amarrar. Aquí le corto un poquito para que no se me ande enredando. Los amarro. Es lo que les digo, que si ustedes quieren que quede más, ahorita les explico, si quieren que quede más abiertito lo del recogidito, que no les quede tan junto como me quedó el mío, le ponen más abierto. Ya ustedes recuerdan que yo les doy una base, una técnica.
una base. Y ya ustedes ven si lo modifican. Me quedaron aquí juntitos, ¿se dan cuenta? Si ustedes quisieran que quedara más el embebido hacia acá, pues le dejan 2 centímetros más hacia el costado. Yo le recogí 2 centímetros acá, 2 centímetros acá y recogí esto. Pero ustedes si lo quieren más, que le quede más abiertito, le dejan 4 acá, 2 acá. Y ya quedaría más espacio de embebido, lo recogen y ya le quedaría más grande esta parte. Pero si así les gusta, así lo dejan. Miren, yo este lado ya lo tengo. Ya ahorita lo que voy a hacer es coser a 1.5 todo esto. Lo voy a remallar junto para ya tenerlo listo la parte de aquí. Miren, aquí qué bonito quedaría. Esto ya quedaría así. Así. Aquí le quito el alfiler para que quede así. Le voy a coser remallo junto y se los vengo a enseñar para que vean cómo quedó. Aquí ya tenemos cosido esto. Muy bien, miren, les muestro aquí cómo quedó por el revés. Aquí quedaron ya mis recogiditos para el busto, que es lo que va a quedar aquí en el busto. Se va a remallar junto esto. Lo volteo para que lo vean por el derecho. Miren qué chulada. Ahí se ve bien bonito ya. Ya que tenga... Listo, entonces aquí ya que tengo cosido, remallado esto, es cuando me voy a ir a remallar costados del delantero. Recuerdan que remallé costados de la espalda, ahora me voy costados, remallar costados de ahí. Le voy a dar una planchadita aquí nada más. Aquí no me gusta aplastarle este recogidito, sino que le plancho en la parte de aquí y la parte de aquí en medio y me voy a coser costados. Me llevo de tarea remallar el corte del busto, remallar costados, coser costaditos. Voy a coser aquí a 2 centímetros y plancho costuritas abiertas para venir a poner la manga, que ya sería lo último, la manga y el dobladillo. Listo, miren, aquí quedó ya bien bonito, bien cosido, ya cosido sus costaditos. Se dan cuenta que ya aquí quedó el recogidito para su busto, igual aquí. Este es el espacio que le dejé para el recogido. Ya ustedes deciden si se lo hacen más separado acá el recogidito, pues ya como decidan. Me gustó, ya se lo probé y le quedó bien bonito. Va a ser para el maniquí, se lo hice a la medida del maniquí, pero ya chequé que le quedó bonito. Antes, ya cuando lo tienen así, es cuando lo van a probar. Ustedes ven si lo tienen que meter. A veces cuando lo hacemos para alguna clienta, luego hay que meterle aquí en esta parte para que amolde bonito aquí la parte del busto. Tienen que analizar que quede bien asentadito su busto y todo esto. Ya que quedó esto, también tienen que analizar que quede bien bonito lo del cierre y ajustar en costado. Si ya pusieron cierre, le ajustan de costado, a menos de que ya aquí haya quedado abolsado, es como le quitan cierre y vuelven a poner. Si quieren probarlo antes de poner cierre, pues mucho mejor, ¿sale? Bueno, aquí ya le quedó bien y miren, se lo puse al maniquí y le sobraba de la esquina. ¿Se acuerdan que les dije que después le checaría si de la esquina me iba a sobrar? Ya chequé y me sobró. No sé si han visto algunos videos de cuando emparejo faldas circulares o semicirculares, se lo pongo al maniquí o a la persona y le mido del piso hacia arriba, lo mismo que mide en la parte de aquí, se lo medí en la parte del costado. Puse el vestido, le medí del piso hacia arriba cuánto medía aquí y del piso hacia arriba cuánto medía en el costado y me estaba sobrando hasta aquí. Miren, aquí tengo mi alfiler y es lo que le voy a recortar. Por eso me gusta ponérselos, porque tiene que quedar parejito. Aquí se colgó porque pues aquí quedó la parte del sesgo y esto se lo voy a recortar. Yo no le quise cortar antes, lo corté así normal y ya que colgara, pues ya. Ahorita que se lo pongamos al maniquí se los vamos a enseñar de costadito, también para que vean que quedó parejito. Voy a poner esto con alfileres aquí y le voy a recortar. Muy bien, miren, aquí le marqué. Yo me voy a ir al ojo. Ustedes si creen que se vayan disparejos, entonces le marcan. Pero yo me voy al ojo, le voy a quitar ese piquito porque no me gusta. Se ve feo esto. Se ve colgadito de los costaditos.
lo cortamos y es cuando ya lo voy a hornear. Este lo voy a manejar horneadito. Si ustedes quieren, pueden remallarlo y subirle a máquina 1 centímetro. Ya es como decidan. Voy a ver si me gusta. Sí, lo voy a dejar horneadito porque esta es una tela muy delgada que cae bonito. Aquí si se dan cuenta se ve que está para arriba, pero puesto ya se ve, ya se le ve al caer su costadito ya queda bonito. Ya esto lo voy a quitar y esto ya está listo para hornear, pero aquí como le quité el remate, tengo que rematar primero y después hornear. Esto lo horneo y ahora nos vamos a ir con la manga. De una vez les voy a decir lo de la manguita porque ya sería lo último de este vestidito. Vamos a medir, vamos a trazar una manga normal. Se van a ir al básico de manga. Ahorita ya no les voy a enseñar cómo hacer el básico de manga. En descripción les voy a dejar el básico de vestido, porque recuerden que iniciamos con un básico de vestido, y les voy a dejar también el básico de manga para que hagan su tracito de su manga. Voy a medir así, miren, ¿se acuerdan que mido con la cinta aquí a la distancia de 1 centímetro? Le voy a ir midiendo aquí. Pueden hacerlo con la cinta paradita o así. Aquí como ya tengo la tela, en el papel lo hago con la cinta paradita. Aquí me voy así sin estirar la tela y me dio 42,5 en todo el ruedo. Voy a hacer mi trazo, anoto si no se me olvida. Voy a hacerlo de 42,5 la medida. Ahorita que haga el básico les voy a decir dónde apliqué 42,5, pero es en la parte de donde bajo 1/4 de largo manga. Esa medida la tengo ahí lista para hacer mi trazo de manga y regresamos. Aquí ya tengo listo mi trazo básico de manga, miren. Aquí yo le puse de largo manga 20 creo, a ver. Pero eso no me importa porque recuerdan que mi manguita va a quedar nada más hasta como por aquí. No va a bajar de la sisa. Esto no va a importar, pero por alguna cosa se los puse para que visualizaran que es mi trazo básico de manga. Hasta aquí es 1/4 de largo brazo. Cuando hagan su trazo y ahí vean, sigan el resumen conmigo, es 1/4 de largo brazo hasta aquí. Y de aquí para acá es medio de contorno de sisa -4. Yo le medí contorno de sisa aquí, que fue 42,5. La mitad fueron 21,2 y a eso lo dividí a la mitad y es lo que medí de aquí. Fueron medio de contorno de sisa -4, lo puse de aquí para acá, pero tomando esta sisa, que es la que ya se le tomó a su vestido. Ya que quedó completo, yo no le voy a poner toda la manga a mi vestidito. Lo que voy a hacer es medirle del hombro hacia acá hasta donde quiero. Antes de poner manga, recuerden que tienen que probar su vestido y que chequen que no le queda caída de hombro, que le quede bien en donde va a caer su manguita, su vestidito a su clienta. Si le quedó caído de hombro, tienen que recortarle aquí un poquitín. En la blusa chedrón tengo cómo se colocan las mangas para que puedan recortar en la sisa. Ya ustedes si quieren se pueden ir a esa. No recuerdo ahorita qué otro vestido tiene esa explicación, pero es ahí, que tienen que colocar las dos sisas y recortar. Ahora voy a checar hasta donde quiero mi manguita. Yo la quiero como de 15 centímetros, voy a hacerla hasta como por aquí, que mida 15 centímetros y aquí le voy a poner un pedacito de 10. 15 centímetros lo voy a medir aquí en la parte de arriba de mi manga, en la cabeza. Esta es la cabeza de la manga. Le pongo aquí 15 centímetros, así, y aquí quiero que venga mi manguita. Voy a analizar cómo está mi manga, ¿se dan cuenta? Esta está un poco anchita, se me hace que lleva aquí un poquitín de recogido, pero no se lo aprecio bien. Le vamos a poner un poquitito de recogido acá en la parte de arriba y voy a trabajarla de aquí para acá redondita. Está como recta. Bueno, ya ustedes le hacen como ustedes gusten, pero se la voy a hacer así, miren, recta de aquí y me redondeo para acá. Así. Esta también la voy a manejar orleada. Vamos a visualizarla aquí. Ah, no, es así, ¿verdad? La tendríamos que poner de cabeza así. Así. Y quedaría hasta aquí. Miren, más o menos así quedaría su manguita. Me gusta. La vamos a dejar así y la vamos a dar un poquito de recogido. La voy a recortar aquí. Le
voy a dejar aquí abajo como medio centímetro nada más. Y le recorto arriba. Yo arriba me voy al ojo con el centímetro, así. Ya ustedes si lo quieren marcar, lo marcan. Y ahí lo recortan. Esta sería mi manga. Esta sería como va a llevar recogido, no tiene caso que le ponga delantero, la profundidad del delantero y la profundidad de la espalda. Para darle el recogido, la amplitud le voy a hacer así. Y la voy a cortar así abiertita. Esto sería mi recogido y ya no quedaría tan justa de aquí abajo, miren. Voy a sacar la tela y se les muestro cómo la voy a cortar. Listo, aquí vamos a... Miren, aquí lo emparejo. Recuerden que cuando corto manga la emparejo, que mida lo mismo de allá, mida lo mismo de acá. Ya quedó parejita y ya coloco mi manga. Aquí le dejé solamente 2.5 y 2.5 para recoger un poquitito. Va a ser nada más un recogido así muy sutil. Le recojo y también sirve que aquí no le queda tan forzado para su bracito. Lo recorto al ras y ya que lo tenga al ras lo voy a orlear de la parte de abajo y me voy a orlear la parte del abajo del dobladillo de mi vestido y nos veríamos en la máquina. Aquí tenemos la manga ya con el orleadito, miren, este es su derecho. Ahora lo voy a dividir a la mitad y le voy a dar un piquete en el centro, miren. Recuerdan que esta manguita fue igualita, no tuvo ni delantero ni espalda, porque cuando es recogidita, así lo dejo. Le doy piquetito en el centro y le voy a medir aquí 5 centímetros. Le vamos a medir 6 centímetros, es que la otra ya la puse. Entonces aquí le voy a dejar 5 centímetros y le voy a dar un piquetito. Así, para que sepa que aquí le voy a poner la puntada 4. Le dejo 5 y le doy la puntada así, miren. Esta puntada es la que le puse en la parte de abajo del busto. Así. Y le voy con la puntada 4, que es la más larga de su máquina, le voy a 1 centímetro primero. Sin rematar al principio en el final. Hasta aquí. Ya que llegué ahí, me voy otra sin rematar, ¿sí? Me voy otra aquí, en la parte de arriba. Acá de este lado de la manguita, ¿eh? Porque tiene que recogerme ahí, ahí está. Ahí quedó. Listo. Ya quedó mi puntada de embebido aquí, a ver si la perciben. Quedó la puntada de embebido, primero a 1 centímetro y otra un poquito más arriba, como a 4 milímetros. Ya que quedó eso, es entonces cuando la recojo, un poquitín así. Más o menos la reparto, más o menos esto le dejé de recogidito. Ahora aquí en mi manga, en mi vestidito, le tengo que dejar 15 centímetros, recuerdan que le dejé 15 centímetros, que a partir de ahí empecé a dibujar mi manga, que dije que hasta ahí quería mi manga. Le mido 15 del hombro hacia abajo, hasta aquí, y aquí le voy a dar un piquetito, pero la voy a alinear así. Le voy a medir 15 hasta aquí, y le doy un piquete. Así, porque hasta ahí debe de llegar mi manga. Ya que tengo el piquetito es cuando voy a presentar a mi manga aquí. Así, miren. Así la presento. Derecho con derecho y le coloco aquí este. Recuerden que esto es la parte de abajo de mi manguita, el embebido, el orleado. Y la empiezo a presentar así. Aquí así. Y me voy así, toda. Me voy a ir hasta donde empieza mi embebido, aquí, y luego me voy del otro lado, agarro igual la otra punta y me voy hasta el otro piquete del otro lado donde dieron los 15 centímetros, 2, porque quiero repartirlo, pero no se deja, se me corre de este lado. Entonces le amarro estos hilos como le hice en el busto, así,
Y ya puedo recoger más, miren, ya puedo hacerlo un poquito más cerca de este lado. Aquí ya lo tengo prendido, miren, prendí de aquí a aquí, aquí está mi embebido. Y aquí ya puedo jalar estos dos hilos y ya ahí ajustó, miren, así. Ya que ajustó aquí es cuando lo reparto. Aquí pongo mi uña para que no se me vaya el embebido. Lo reparto bien bonito aquí. Así, y le pongo un alfiler paradito. Ya que quedó esto, lo pongo un alfiler paradito así. Aquí vamos con el alfiler así, ya alineando mi hombro, Este está muy grueso, así. Así, y miren, me voy así. Esto ya quedó bonito. Así, voy a coser a 1 centímetro todo esto, hasta aquí, miren. Ya quedaría aquí mi manga, la vamos a coser. Miren, entonces aquí nos vamos así. Aquí ya le tengo que cambiar a la puntada 3, porque luego se nos anda olvidando. Y le dejamos la puntada larga. Aquí cosemos. Y aquí, como los puse acostaditos mis alfileres, ya cuando lleguen aquí, le dan otra jaladita aquí para que quede bien apretadito su embebido. Quede parejito. Ahí dejamos aguja dentro y vamos cosiendo. Miren, ahí ya quedó parejito. Me voy encima. Ya que estoy así de una vez, le voy a poner aquí el bies para que ya de una vez lo cosamos. Miren, aquí, así, y aquí coloco mi bies. Aquí lo voy a doblar, así. Le pongo un alfiler así paradito, así, acostadito, y lo coloco aquí, miren, ya para de una vez venirnos, porque ya vengo con la sisa. Lo coloco aquí, donde empieza mi manga. Un poquito lo crucé con mi manga. Y ahí le coso y me voy acá, miren. Voy volteando mi vestidito. Aquí ya se los voy a quitar porque ya no, esto ya está cosido, ya para que no me estorben. Los quito y ahí me voy. Miren, esta es la parte de la sisa, ¿se dan cuenta? La costurita tiene que quedar abierta, así, y aquí viene mi bies encima, miren, ahí se ve clarito, así. Así me voy, la costura abierta en la parte de abajo, ahí me voy con mi bies encima y voy cosiendo a 1 centímetro, miren. Ahí me voy, aquí ya es más fácil porque ya está cosido aquí ya aquí está cosida mi manga. Le voy a cortar esto para que no sobre, no me estorbe el hilo, así. Y me voy a encimar a mi manguita, miren. Aquí coloco bien, siempre bien checando que no vayan a coser ni a morder por dentro. Así. Y aquí le voy a doblar. Donde termina mi bies le doblo. Ven que cruzo tantito, esta es mi manga. Esta es mi manguita. Y ven que le cruzo un poquitito aquí. Le voy a cortar un poquito al bies porque está muy largo. Así. Y yo aquí le doblo. Si ustedes quieren ponerle un alfilerito, un alfiler atravesadito, se lo ponen. Yo ahí me voy, miren, ahí quedó. Y tengo que coincidir con la costura que tengo aquí. ¿Sí? Y listo, ahí quedó. Miren qué chulada, ahí quedó mi bies. Quedó de aquí a aquí nada más. Esta partecita donde estaba encueradito, que no tenía nada, que no tenía manga, ahí quedó mi bies. Miren, ahí quedó. Ahora lo que voy a hacer es picarle para darle su costurita de carga. Ahorita le pico y ya se los muestro. Miren qué bonita quedó aquí la manguita, bien recogidita, miren qué chulada. Ahí está, orleadita y listo. Ahora esto, antes de abrazar el bies, tengo que remallar, porque ven que aquí no lleva nada de bies. Le voy a ir, remallo este pedacito. Bueno, nada más sería remallar la manga, aquí donde inicia mi bies, remallo, y luego le voy a recortar aquí tantito, así, recorto esto un poquitín, le doy piquetes, así, para ya abrazarlo, pero sí le recortan más o menos así, para que cuando quiera, voy a dar costurita de carga aquí y lo voy a doblar para meterlo y que quede así. Esto va a quedar como la otra manguita ya la tengo lista.
Miren, esta ya está. Y aquí quedó su costurita del bies. Y aquí está su costurita del bies. Aquí. ¿Sale? Miren, aquí quedó dobladito. Es el bies que les digo que tiene que quedar aquí dobladito. Aquí ya está remallada. Ya está aquí su costurita abajo. Ahí quedó. Y por el derecho se ve bonito terminado por dentro y por fuera. Me gusta. Ahora sí, voy, remallo, le doy su costurita de carga y les enseño cómo abrazar, ¿les parece? Aquí vamos a poner la costura de carga, miren, ya le di piquetitos, ya remallé y ahora sí vamos a ponerle solamente al bies. La manguita la eché hacia acá, no la agarré. Remato ahí y me voy la costurita de carga. Voy enviando hacia allá mi tela, mi costura va para allá, porque la estoy cargando hacia allá. Dejo aguja adentro y voy jalando, no sea que me vaya a quedar aquí todo feo. Así. Igual aquí levanto mi manga y voy a pisar así, porque estoy cargándola hacia allá. Checo, mire, ya estaba metida. Tiene que estar toda mi costurilla para allá, costurita, así. Y remato, ahí rematé y listo, lo saco y les muestro. Miren, aquí ya vamos a abrazar. Quiero enseñarles cómo abrazo esto. Se dobla así el bies. No estoy agarrando la manga, ¿se dan cuenta? Solamente el bies, doblo y doblo, así. Y es aquí donde le voy a coser. El biesecito ya queda, como está doblado, ya queda aquí dobladito esto, así. Y le prendo aquí el alfiler. Aquí abajo. Igual aquí doblo y doblo. Entonces así miren, porque la costura tiene que quedar para allá. Igual aquí bien dobladito y dobladito. Tiene que quedar todo al mismo nivel, todo el bies al mismo nivel. Si aquí les quedó más grande, miren, si me quedó más grande, le corto o le doblo un poquito más. Así y así. Porque me tiene que quedar todo el mismo ancho en todo hasta allá. Aquí lo coloco bien y ya le coso aquí. Así miren, ahí quedó bonito. Como es tela delgada, no hay problema de que lo doble un poquitito más. Aquí ya me voy a ir cosiéndole aquí. Nada más les enseño a coser esto, lo plancho y ya se los vamos a mostrar en el maniquí. Porque ya quedó listo el vestidito. Miren, aquí ya me voy cosiendo a partir de donde empezó mi bies. Así. Entonces aquí coloco, aquí. Quito alfiler y ahí me voy a ir. Así. Remato ahí, dejamos aguja adentro y nos vamos cosiendo, miren, así, bien bonitín, así, y así me voy cosiendo hasta que llegue hasta aquí, ¿sale? Entonces lo termino y se los muestro. Listo, ahí ya tenemos el vestido terminado. Como es estampado, se le ve poquito los cortes, pero ahorita se los vamos a ir mostrando de cerca. Quiero que vean cómo se ve la falda, la caída y todo. Entonces les mostramos en la parte de arriba. Miren, ahí está el corte del busto, la manguita y la cinturita. Aquí la faldita me gustó con godet. Miren qué bonito se vio con abertura, con esa abertura. Quedó muy bien la caída. También ya se le ve que le cortamos en los costaditos para que quedara parejito el vestido. Ahora miren esa caída de la falda, qué bonita se ve. Les vamos a mostrar la parte de arriba un poquito más cerca. Ahí está su escote, su cortecito, miren. Pues ahí se aprecia un poquito. Perfecto, entonces ahí quedó. Ahora les mostramos la parte de la espalda. Muy bien, ahí está la espalda, miren, el escote redondo se vio bonito. Y a esa altura también, las manguitas también ahí se le ven bonitas. La caída de la falda, el cierre, que es invisible, no se le ve. Está muy bien ahí. Muy bien, se los mostremos un poquito más de cerca. Ahí está, un poquito más de cerca. Ahí están los cortes, ahí se ve el cierre un poquito más.
Los cortecitos no se le ven porque la tela está, porque es estampadita, pero pues ya ustedes lo pueden hacer en una tela color liso para que se aprecie bonito. Ahora se los voy a poner de costadito para que vean cómo quedó la manguita. Listo, ahí está su manguita y su costado. También quiero que vean cómo se ve la faldita del costado, que también su caída se ve bonita. Y también esta, cuando no les alcance la tela para una semicircular, pues miren qué bonita se ve con abertura de godet y queda muy bonita. Entonces, pues hasta aquí llegaríamos al final de este video. Muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta el final. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas te suscribas al canal, nos compartas y le des me gusta para que lleguemos a muchas personas y aprendan este oficio que tanto amo. Gracias, nos vemos en el próximo video.